Hoy nos vamos a Galicia para conocer la historia de Redegal, una empresa tecnológica que desde Orense está conquistando España y también con mucho negocio internacional desde el principio. Para ello vamos a hablar con Jorge Vázquez, su fundador y CEO, que nos va a contar toda la historia desde que, estando en la universidad, ya se le ocurrió a esta empresa. Jorge no ha hecho más nada en su vida que estar 20 y pico de años llevando esta empresa desde cero hasta 17 millones y hasta cotizar en los mercados. Entonces, hoy, emprendimiento gallego en Outliers. Bienvenidos a Outliers, un podcast con conversaciones de negocios con personas atípicas. Presentado por Joseph Gelman y producido por Iberian Media. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bienvenido al podcast. ¿Vienes desde Galicia? Pues sí, llegué esta mañana, como de costumbre todas las semanas, y me regreso en la tarde para estar con mi familia, ¿no? Vale, pues me has traído un libro. ¿De quién es el libro que me has traído? Es de Rosalía de Castro, que es una escritora gallega de hace ya del siglo pasado y que para mí es una persona de gran referencia y de inspiración, y quizás una de las mujeres más luchadoras de su tiempo en una etapa pues muy complicada en España y en el mundo en general, ¿no? Muy bien. Sí, espero que lo disfrutes. Pues me lo voy a leer. Aparte que yo soy de Venezuela y donde yo era, a todos los españoles decíamos gallegos, y los gallegos tenían yo iba a jugar fútbol allá a la Hermandad Gallega, así que vamos, me traerá recuerdos. Oye, ¿por dónde empieza tu historia? Sabemos que será por Galicia, pero cuéntanos un poco. Pues yo creo que mi historia empieza por Galicia, sigue ligada a ella. Yo nací en una ciudad llamada Orense, sigo viviendo allí. Sí que es cierto que por la semana o estoy fuera del país o estoy principalmente en la oficina de Madrid, pero he intentado que mi vida personal siga ligada allí, y empieza, yo creo, un poco con mi infancia, con mis padres. Yo soy, el hijo de un matrimonio ya mayor, que quizás a día de hoy ya no serían tan mayores, pero de aquellas pues todo el mundo decía, tus padres qué mayores son. Y bueno, solo conocí a una abuela por parte de mi padre, y luego mi padre tenía un amigo personal que fue un poco el que le ayudó pues a encontrar el trabajo en su día, y que fue pues una persona importante para nuestra familia, y al que yo desde pequeñito pues siempre consideré mi abuelo. Se llamaba el señor Benito. Y bueno, pues hace muy poquito, una gran amiga de mi madre, porque mi madre pues falleció en el año 2024, lo que me dijo es que el primer ordenador que tuve, que parece que es la típica historia sacada de Silicon Valley, de los cuentos de hadas y de ciencia ficción, pues que no fue cosa de mis padres, sino que fue pues una insistencia del señor Benito, porque bueno, veía en mí pues unas cualidades innatas para pues todo el tema tecnológico, porque siempre desde pequeñito pues me gustaba un poco cacharrear, ¿no? Como mis padres eran los mayores, yo al final era un poco el que ponía a punto las televisiones, los vídeos VHS y beta que había de la época, y siempre me gustó pues mucho cacharrear en ese sentido, y fue una apuesta que hizo, y fue una apuesta que al final se ha convertido en mi medio de vida y en también mi hobby principal junto con mis hijos. ¿Eso era que en los 80? En los 80, 87, 88. O sea, estos ordenadores... Bueno, ya llegaban los Mac, ¿no? Todavía no, estaban los Amiga, que era lo que de aquella época serían los Mac. Yo el primer Mac que vi fue en la facultad ya terminando, y lo vi, ni siquiera lo llegué a tocar, y hasta pasado 2007-2008 con la salida del iPhone yo creo que nunca había tocado un Mac. Te hablaría más de los 286, 386, 486. 486, muy bien. Era todo texto, monocromático. Yo tenía un IBM, y lo máximo es que había una cosa muy bonita, que se podía darle un botón, entonces se te iba de verde a naranja. Yo me quedé en el anterior, que era el monocromo, y luego ya pude pasar al verde después de mucha insistencia, pero sí, para mí fue algo que me marcó desde pequeño. Y ya desde muy pequeño lo que apostaron también por mí, tanto mis padres como mi abuelo, porque lo quiero llamar así, pues fue poder ir a hacer formación con apenas 7, 8 años. Entonces iba a una academia que ya, pues por desgracia, no existe en mi ciudad, que era muy transgresora para su época, donde básicamente pues daban formación principalmente para administraciones públicas y para otro tipo de casuísticas, ¿no? Donde venían cursos de IBM, venían cursos de Lotus, y ahí pues me inicié un poco en programar y en entender un poco qué hacía aquellas tres piezas, ¿no? Aquel teclado con aquel ratón de la época, con aquella pantalla y con aquel ordenador. La verdad es que lo recuerdo, y lo recuerdo todavía porque tengo el recuerdo, porque mucha gente de esa que pues me quitaba
20, 25 años, todavía hoy, pues con alguna tengo relación, ¿no? Y se acuerda de mí. Qué bueno. Bueno, entonces, y yo de ellos, por supuesto. pues a ti tienen... Mira, este libro se llama Outliers y hay una parte del libro que cuenta cómo los primeros emprendedores de Silicon Valley tuvieron la suerte de estar en sitios donde podían programar, que no era común en aquella época. Entonces hablan de Bill Gates concretamente, cosas de casualidad. O sea, bueno, tú ya estabas predestinado, según esta teoría, a estar en tecnología y emprender. Entonces, ¿cómo pasas de esa edad temprana y de esa primera interacción con la tecnología a meterte en esto profesionalmente? Este episodio es posible gracias a wealthreader.com. Imagina acceder a los datos de más de 220 bancos con una sola API. Eso es WealthReader. 2 millones de conexiones al mes, autorizada por el Banco España y haciendo posible desde scoring en tiempo real hasta traspasos de cartera sin errores. Wealthreader.com, donde el Open Banking funciona de verdad. Llámalos, pídeles una demo y diles que te envió Joseph de Outliers. Con 17 años sufro la muerte de mi padre. Siempre me quedo grabada porque no me pude despedir de él, porque bueno, sucedió, le dio un derrame cerebral. Yo en aquel momento estaba estudiando un examen fuera de casa y ya cuando llegué al hospital pues ya estaba en una situación crítica. Y yo creo que aquel momento me marcó en dos cosas. Primero me marcó porque, bueno, aunque yo siempre he tenido una vida relativamente acomodada, tanto por mis padres como por mi abuelo, el señor Benito, ¿no? Y en aquel momento mi madre me dijo, oye, papá ahora ya no está, y donde antes había 2, pues ahora hay 1. Y sin pedírmelo ella, yo aquel verano me puse a trabajar por mi cuenta, con 2 compañeros más mayores, y montamos un pequeño negocio de verano, los típicos pues de la playa y de los campings, que nos dio pues unos rendimientos muy buenos pues para con 18 y 19 años pasar perfectamente el invierno. Y ahí me quedó pues la espina de que yo creía que iba a estar destinado pues a ser emprendedor / empresario y crear algo por mí mismo, ¿no? O sea, tú trabajar en una empresa se te pasó rápido, nunca lo pensaste y tú sabías que querías emprender a raíz de esa experiencia. Bueno, te cuento una anécdota muy rápida. Mi padre y mi hermano trabajaban en Unión Fenosa, que ahora está dentro del grupo Naturgy. Y de pequeño me llevaron a ver las instalaciones y un día con uno de los jefes, que ahora me acaban de dar un premio en su nombre, premio al mejor emprendedor gallego en Madrid hace un año, pues yo directamente de pequeño me dicen mis padres que yo le dije que yo nunca iba a trabajar para él y que yo iba a montar pues mi propia compañía. ¿Qué pasa? Que ese test a los 17 y 18 años pues validó un poco mi idea y es un poco lo que me ha llevado hasta aquí. Desde los 22 años que monté la empresa que a día de hoy pues es parte de mi vida, hasta los 45 actuales, ¿no? Ok. Y entonces, ¿cómo identificas la empresa que quieres montar? Pues siempre hablamos aquí con los emprendedores, hay el deseo de emprender y la idea, ¿no? A veces viene uno primero, a veces viene el otro primero. Lo tuyo estaba clarísimo desde el principio que era el deseo de emprender. Entonces, ¿por dónde emprendes? ¿Qué idea ves? A principios de los 2000, donde apenas había empresas tecnológicas de carácter nacional y todavía las que todos conocemos empezaban a llegar principalmente a Dublín y a establecerse, la mayoría de las compañías que necesitaban cualquier tipo de necesidad iban a la universidad. Yo tuve la suerte de estar en un grupo de investigación, que era el grupo de seguridad de la Universidad de Vigo, y ahí con 19, 20 años prácticamente yo empezaba a trabajar para el mundo empresarial. Lógicamente, pues tenía mi actividad docente académica y luego tenía la actividad pues, de este grupo de investigación donde hacíamos trabajos que nos venían pidiendo y desarrollando y yo vi que había un nicho muy importante en las compañías porque esto del tema de la tecnología pues parecía que empezaba a sonar. Todavía había mucha gente que ni siquiera tenía conectividad a Internet, ya no digo de manera actual, sino ni siquiera la conectividad en sus compañías y yo ahí vi una oportunidad. Sí que es verdad que igual que hice con 17 y 18 años, quise hacer la validación, me fui a Dublín, hice entrevistas en muchas de estas compañías que tenemos todas en mente, como cualquiera de mis compañeros, pues pasabas la prueba, y a mí me valió para decir, oye, pues puedo ser una persona que monta algo por mí mismo, y como mi madre era muy mayor y ya estaba sola, pues decidí hacerlo desde aquí, porque yo siempre creí que podía pues hacerlo desde mi ciudad natal,
porque siempre creí que, bueno, pues que un poco Galicia era el centro del mundo. De eso vamos a hablar también. Tú pensabas que era el centro del mundo. Muy bien. Y tengo una teoría que luego te contaré por qué. Yo tengo un amigo en los 90, estuve viajando por el mundo y tuve muchos amigos argentinos, y uno me decía, che, yo pensaba que Argentina era el centro del mundo, pero es que ni geográficamente. Cuando salió se dio cuenta. Pero bueno, oye, en ese ecosistema de que sucedían cosas nuevas y las empresas oían que había internet y no sabían ni cómo conectarse, era todo complejo. Entonces, dentro de esa complejidad, cuando tú ya decides que esto va a ser una manera de vivir, ¿en dónde te enfocas? O sea, ¿en qué área de todo este nuevo mundo de internet que existía ibas a ayudar y a quién? Bueno, yo estaba muy enfocado en el contexto mío personal, en tema de seguridad, aunque es verdad que la seguridad informática en aquella época no tiene nada que ver con la actual, y muy enfocado también en la web. Yo creía que era un poco el medio de distribución que iba a llegar a futuro. Afortunadamente el tiempo me dio la razón. Vuelvo a lo anterior, las redes de datos no eran lo que eran hoy, pero prácticamente yo creo que a día de hoy la mayoría de las compañías que desarrollan software pues tienen su versión web, porque es la versión quizás más portable para poder andar de lo que decías antes, ¿no? Desde un Mac hasta un PC o a otro tipo de tecnologías y arquitecturas como puede ser un Linux, ¿no? ¿Pero tú qué les hacías? ¿Páginas web, intranets? O sea, ¿con qué empezaste en esa época? Pues empezamos a desarrollar webs corporativas, después intranets, y después nos metimos con las Palm y las HP, esto ya llovió bastante, a hacer desarrollos principalmente para el sector industrial, para aplicativos B2B, pues para controlar no los robots que tenemos hoy todos en mente y que vemos en las noticias, sino pues en aquel momento cadenas de montaje que requerían algún tipo de semiautomatismo, pues nosotros nos metíamos ahí y íbamos poco a poco increciendo, ¿no? Okay. Pero en esta primera etapa, cuando tú dices voy a hacer esto, o sea, no me puedo imaginar cómo se vendía. O sea, ibas puerta a puerta a todas las pymes del pueblo a decirle tengo que montarte una página web o voy a ponerte acceso a internet. O sea, ¿cómo era ese proceso? Nosotros, afortunadamente, y por la conexión con la Universidad de Vigo, ya teníamos contactos y relaciones, y sobre todo ya a nivel personal, con empresas de Madrid, con empresas de Vigo, de Coruña, o sea, de otras áreas geográficas. Entonces, bueno, directamente es verdad que hacíamos algunas cosas en nuestra provincia, ciudad natal, lógicamente, y seguimos haciéndolas. Afortunadamente, muchas compañías grandes que están allí siguen apostando por nosotros, pero creo que ya en ese momento yo era muy transgresor en el sentido de ir fuera a buscar proyectos, ¿no? Y yo creo que para mí, los dos grandes validadores de mi vida, pues ha sido, lógicamente, el señor Benito y mis padres, y también la Universidad de Vigo, porque en los comienzos eran un poco pues el que recomendaba, decía, oye, pues este chaval de 23 años que te va a visitar, que se dejaba barba para parecer más mayor y que se ponía una corbata y una americana, que hoy intento pues evitarlas, pues puede hacerte un trabajo y un desarrollo. Y creo que fuimos de los primogénitos a nivel nacional, pero sí que es verdad que siempre orientados mucho pues a salir fuera de nuestra zona de confort, que era en aquel momento Orense. Ok, pero los primeros trabajos que vendiste, exactamente quién eran y a quién se los vendías, ¿no? Porque escuchándote no sabemos si le estabas vendiendo a la empresa del barrio que necesitaba una página web o a la gran corporación que necesitaba un intranet. O sea, ¿por dónde fue tirando el negocio al principio? Yo te diría que al principio pequeña y mediana empresa que necesitaba su web. Después de ahí derivaba en, oye, pues es que ahora viajo, tengo gente que tiene pues una PDA, quiero salir fuera. Ahí empezábamos lo que yo llamo hoy upselling, ¿no? Hacíamos una recurrencia con ese cliente ya más mediano o grande a hacer su intranet. Y yo creo que hay dos momentos que lo cambian todo, que en el 2008, que es por un lado la salida del iPhone, que para mí fue un cambio y una ruptura casi similar a la de la inteligencia artificial en los últimos años, y el hecho de que Inditex planificaba sacar su primer e-com, que si no recuerdo mal era Zara Home, y que yo tuve la suerte de estar trabajando de manera externa con alguna empresa que estaba en algunos proyectos allí. Me di cuenta de eso y ahí me voló un poco la cabeza con esas dos cosas. Primero, me fui a Nueva York a buscar el primer iPhone, que yo creo que el primer iPhone que llegó a Galicia seguro, el primer iPhone que llegó a Orense más que seguro, y de los primeros que llegó a España. Vi a un compañero que tenía allí pues un contrato con AT&T, o sea, tardé 2 días en irme y traerlo. Y la segunda parte fue que cuando me vuela la cabeza con el tema de Inditex, yo le digo a todo el mundo, oye, nosotros estamos en una zona geográfica que afortunadamente
es muy ducha en empresas textiles, tenemos que dar un cambio de giro en la compañía y dedicarnos al tema transaccional, pero muy orientado en infraestructura y crítica, ¿no? Porque yo decía, oye, cuidado con Internet, porque es lo que te comentaba antes, ¿no? Puede ir lento, esto al final la gente lo va a usar, y bueno, un poco me dijeron en la compañía que estaba loco y que a dónde íbamos con esto, que todavía a lo mejor lo de Inditex no salía, pero dimos un salto a la compañía cualitativo que lo hemos llevado hasta el día de hoy, o sea, han pasado ya 17, 18 años, que nos ha permitido posicionarnos mucho a nivel nacional e internacional en esa parte de desarrollo de software e-commerce, pero muy orientado en que pueda escalar, en que sea multipaís, multimoneda, o sea, que tenga, estamos hablando de softwares que normalmente tienen muchas dificultades. Y yo creo que esos dos puntos cambian la compañía por completo y me hacen entender que ahí había una oportunidad que yo creo que afortunadamente hemos seguido y que, bueno, un poco el tiempo nos ha dado la razón. Para entenderlo bien, o sea, tú cuando ibas a montar un e-commerce, pues tenías toda la parte de front, que tienes que montar una página web, transaccional, el catálogo de productos, la pasarela de pagos, etc. Bueno, pasarela de pagos podría considerarse back. Entiendo que eso no es donde tú te vas. Tú te vas a la parte de infraestructura. ¿Qué es? Explica un poco más, para que no es técnico, qué significa esa parte de infraestructura. Bueno, en la parte de front teníamos gente que lo hacía bonito y lo ponía perfecto. Eso también lo hacías, sí, okay. Pero luego el problema que tenías, principalmente con algún cliente que tenemos y que seguimos trabajando, es que, oye, cuando pues Joseph o Jorge compran, pues de repente le da por comprar a María y a Juani y de repente eso empieza a crecer y si no lo tienes bien optimizado, pues la página web es un desastre, la navegación es malísima y directamente pues te vas o a la competencia o no compras o después te vas a comprar a la tienda física. Entonces, para mí eso fue crítico y, de hecho, nuestro primer trabajo fue para otra compañía, el primer trabajo gordo en ese sentido fue para una compañía textil gallega importante, en la cual pues venían de una situación caótica a nivel de infraestructura, a nivel de darle soporte y servicio a los clientes, y estuvimos 8 o 9 años pues dando un servicio, yo creo que impecable, y que a día de hoy pues yo creo que es algo que nos ha ido poco a poco profundizando y sabiendo un poco dónde el cliente nos busca, ¿no? O sea, tú te lanzas en esa etapa básicamente a perseguir todo el e-commerce de todas las compañías textiles gallegas. Y nacionales. Y nacionales. Ok, perfecto. Hablaste de internacionalización, ¿no? Que es curioso. Para situarnos, en este momento antes de lanzarte a la internacionalización, ¿en qué métricas más o menos estaba la empresa? Pues cuando nos lanzamos, que fue en el año 2010, estaríamos aproximadamente en 600.000 euros de facturación. Bueno. Éramos más de 6 o 7 personas. O sea, este momento era como autoempleo, más o menos. Sí, prácticamente. Incluso te podría decir, y no me avergüenzo, que yo era de los que menos dinero ganaba en la compañía, pues para tener un equipo acorde. Y surge una oportunidad. Espérate, una pregunta sobre eso. Como facturabas 600.000 euros con 6 personas. Más o menos, no ganabas nada. Porque entre pitos y flautas e impuestos y no sé qué y tal, y lo que tú dices, pagarías más a la gente para que no se te fuera, pues solamente hay gente que tenía mucha oportunidad de fuera. Entonces tú, en esa época, tú estabas convencido así, como lo estás contando a mí, de, bueno, ahora va a venir, voy a seguir tratando porque va a venir un tipping point, que me imagino que es lo que me vas a contar ahora, o tuviste dudas y decir, pues mejor me hubiese ido a Dublín a trabajar en Google, o mira en Madrid que está montando Amazon todo el tinglao, o eso no existía. Tú ibas, tú veías que esa era la trayectoria. Hay otro punto ahí en el 2010 que se acerca a nosotros una compañía grande y me dice, quiero comprar tu empresa. Uh-huh. Estuve a punto de aceptar, pero como en otras ocasiones lo que me dijo esta persona es, yo lo que no quiero es tu empresa, sino que quiero que te vengas tú, lo dejamos que sea residual, pero que vengas un poco a llevar... Un acqui-hire, lo que llaman. Y a mí no me encajó. Y bueno, afortunadamente, yo creo que un poco por la repercusión que ha tenido la compañía, pues yo también he tenido ofertas a lo largo del tiempo, a lo largo de estos años, alguna reciente, y yo creo que nunca voy a dar mi brazo a torcer, porque todavía sigo creyendo en el proyecto y en el 2010 creía tanto más que ahora, ¿no? Ok, perfecto. Ok, entonces vámonos a ese tipping point de internacionalización. ¿Cómo sucede? Porque no es fácil, ¿no? Una compañía que factura 600.000 euros, pensar en salir afuera es complicado. Pues mucho, pero bueno, surge una oportunidad, la Confederación de Empresarios de Pontevedra
me invita a ir con una misión de empresarios a Brasil. Yo nunca había cruzado el charco. En aquel momento yo tenía 30 años y me dice que, bueno, que van a ir 25 o 30 empresarios más, de los cuales pues yo tenía 30 años y el resto yo creo que me quitaba de entre 15 y 20. Y bueno, me animan a ir y voy con un coste pues casi ínfimo, porque estaba en parte subvencionado por el gobierno gallego. Y de los 25 o 30 empresarios, solo 2 traemos algo de vuelta a casa. Uno era un empresario de sector metalurgia que ya tenía repercusión, bueno, operaciones en la región. Y nosotros nos traemos un proyecto de desarrollo en app móvil nativa. Porque bueno, como te decía, en el 2008 habíamos sido transgresores y habíamos empezado a desarrollar. Lo vio una multinacional y dijo, quiero esto. Pero claro, en el viaje me surgen 2 preguntas de esta persona. Me dice, ¿cuándo? Bueno, en brasileiro, ¿no? ¿Cuándo volta usted? Y yo, claro, en aquel momento que no tenía experiencia, digo, ¿qué le digo? Y la segunda fue que fue muy costoso toda la parte de repatriar el dinero para España, porque yo no tenía filial en Brasil, yo facturaba desde la filial, bueno, desde la matriz española, pero la verdad es que nos lo creímos. Primero, mi gente no se lo creyó cuando dije que habíamos cerrado un proyecto, no tengo ningún problema en decirlo, de 80.000 euros, sobre una facturación de 600.000. No se lo creían, sobre todo, y tengo que guardar un poco la compliance, con un cliente de talla internacional con operaciones en todo el mundo. Y eso yo creo que me cambió. Sí que es verdad que me asusté mucho, primero, por la pregunta de cuándo vas a volver, porque claro, sin la subvención / ayuda, lo que había sido dinero en aquel momento para nosotros es mucho más dinero, sobre todo si tienes que volar 1 o 2 veces, y luego yo en aquel momento... Joseph me encontraba que decía, joder, este viaje ha durado casi 14 o 15 horas, tengo que venir aquí todos los días, que luego lo he hecho durante mucho tiempo, ¿no? En la segunda etapa me quedé con esa duda de internacionalizar y fui a hablar con una Big Four y le dije, yo quiero seguir haciendo esto en la TAM, tema idiomático y profundidad de mercado y sobre todo por la pirámide poblacional invertida, y me quiero ir a México porque yo tengo familia allí, mi madrina tiene sus hijas allí. Y en ese primer scouting que hacen ellos nos dicen que México que no es el país donde debemos ir, que está pues a años luz de lo que era España a nivel e-commerce, cuando España todavía era incipiente, estoy hablándote del año 2011. Sigo insistiendo, digo, esto no puede ser así. Hablo con otra consultora que me recomiendan y sale totalmente lo contrario. Y decido irme con una mano delante y otra detrás y me traigo otro proyecto que sí que lo puedo decir, este cliente, que es Mary Kay, que es como aquí Avon, que es una marca pues, de cosmética y de belleza femenina, y fue un poco nuestro financiador de la internacionalización entre el 2011 y el 2014. Explícame ese playbook, ¿no? Porque México es grande. De hecho, yo... Muy grande. Muchos años vi una obra de teatro hace muchísimos años, pero hay una frase que me recuerdo, era sobre Hernán Cortés y la conquista de México, y un momento decía... un militar español frustrado, pero es que Madrid cabe en un barrio de México. Y sigue siendo así, ¿no? Madrid cabe en un barrio de México. Entonces, ¿cómo es el playbook para llegar un emprendedor gallego, una empresa pequeña, a hacer producto digital o servicio digital en México? ¿Cuáles son las claves para lograrlo? Me gusta mucho la analogía que pones con Hernán Cortés, porque te iba a decir una frase que es que lo que dicen en México es que hay muchos Méxicos, ¿no? Yo, tomando ese playbook, sabía que no podía entrar por Ciudad de México porque yo necesitaba, igual que en el caso de Brasil, una solución rápida, y decidí irme a Monterrey. Busqué una persona nativa de allí que tenía como una especie de empresa de comerciales, de abrir oportunidades. Fui a 4 o 5 reuniones, una fue con Mary Kay, me sentaron en la mesa más grande que he estado en mi vida, creo que todavía no he repetido, y me dijeron que había un proyecto, me conectaron con la sede de Houston, estuvimos tomando notas, 2 personas que fuimos de la empresa delante de un equipo enorme, preguntaron un poco por la compañía, lógicamente yo llevaba mi demostrador que era mi iPhone, les enseñé un poco lo que habíamos hecho para otro tipo de clientes y me dijeron, hablamos en unos días. Seguí mi viaje por Monterrey y Guadalajara, no toqué en ese viaje, en el primer viaje a Ciudad de México, por un tema que te comentaba de que hay muchos Méxicos. Y aterrizando en España, al cabo de unos días, nos conceden un proyecto, la cuantía similar a la anterior, pero esta vez más fácil de repatriar el dinero y que iba a tener continuidad
en el tiempo, y ahí sí que ya dije yo, esto nos lo tenemos que creer y tenemos que salir fuera de confort. Sí que es verdad que para mí internacionalizar ya fue pues vender en Vigo o vender en Madrid o vender en Barcelona en el año 2005-2006. Pero yo creo que para nosotros México ha sido un poco como una maestría, como dicen allá, un doctorando, o verdaderamente nuestra licenciatura. Decir, oye, pues ahora sí que ya creo que tengo una compañía, ya no es un autoempleo y lo que tengo que hacer es crecerla para tener pues mucha más visibilidad, ¿no? Okay. Para desarrollar México, ¿tuviste que financiarte con deuda o algo así, o cómo lo hiciste? Me financié con deuda, avalada a nivel personal, todavía hoy... Bancaria. Todavía hoy parte de esa deuda sigue avalada a nivel personal por mí. Es información que puedo contar sin problema y a la que no ni me avergüenzo, pero sí que es algo que está en la mesa que poco a poco vaya cambiando. Y me financié con deuda y me financié con los resultados de la compañía y dejando un poco de lado pues todos los repartos de dividendos y todo tipo de historias y reinvirtiendo mucho y estando pues muy atento a cómo conseguir cualquier tipo de financiación pues para crecer. Afortunadamente México, y aún hicimos algún proyecto también para Colombia y Panamá, los proyectos te diría que eran un 40-50% más grandes que aquí, ya en aquella época, con lo cual ya había un poco de autofinanciación para poder crecer, ¿no? Ok. ¿Y en España, mientras tanto, qué hacías en esa época? ¿Seguía creciendo el mercado aquí o lo abandonaste por México? No, seguía creciendo. Lo que pasa es que llegó un momento, finales del 2017-18, donde México era ya casi el 30-40%, pero siempre los dos siguieron un poco en paralelo y mi idea es que siempre sigan en ese sentido todas las cosas que hagamos a futuro, ¿no? Aquí en el año 2020, no sé, 2021, ¿cuándo fue el COVID? Bueno, durante el COVID hubo como un boom de todo el tema de e-commerce. Entonces, antes de entrar ahí, antes del COVID, ¿en dónde estaba la empresa en cuanto a métricas? ¿Hasta dónde había escalado? En el año 2018 estábamos aproximadamente en 3,5 millones y un banco cliente nos da una cantidad de dinero importante, de 6-7 dígitos, la primera vez que conseguíamos una financiación así. Y bueno, un poco por mi forma de ser, lo primero que le pregunto al bancario es, oye, ¿qué pasa si yo mañana necesito más financiación? Y me dice, oye, Jorge, yo creo que esto ya lo has crecido, yo creo que... Y yo le digo, pero si vosotros todos los años nos estáis contratando más, yo estoy haciendo un cálculo mental ahora mismo que no me alcanza si todos mis clientes me piden esto y lo que me dicen es, pues vete diciendo que no. Digo, yo no puedo decir que no, porque no soy ni el más guapo del lugar ni el más grande y eso de alguna manera puede hacer que desaparezca. Y yo ahí te diría que me asusto mucho. O sea, lógicamente me encanta el tema de la financiación, pero llego a casa y me dicen, pero en vez de estar contento, digo, estoy preocupado, porque es verdad que ahora me permite seguir creciendo y seguir yendo al número que conseguimos en 2019 y 20, pero estoy preocupado de lo que venga a futuro porque estoy cada vez viendo pues, que los clientes apuestan más por lo nuestro y todavía hay room for growth para crecer. ¿Y por qué el banco no quería darte más dinero? Porque, o sea, un negocio como el tuyo es un negocio que mete un cliente, entra dinero, mete un cliente, o sea, no hay un periodo de desarrollo largo como cuando haces producto digital que te pasas, sabes, 4 años en el dique seco. O sea, aquí no hay dique seco. O sea, ¿por qué no querían escalarte la financiación? Sí que querían escalar, lo que pasa es que nosotros en aquel momento aproximadamente y afortunadamente casi teníamos €1 por cada euro de facturación. Subir de ahí ya es irte a otros instrumentos de financiación que yo en aquel momento medio conocía, pero quería desconocer, ¿no? Y un poco pues lo que me llevó eso es a profundizar en ellos y ahí me volví a asustar otra vez porque, bueno, estuvimos a punto de cerrar con algún fondo de inversión, principalmente extranjero, pero las condiciones principalmente personales eran muy anodinas para mí. ¿Porque te querían quitar gran parte de la empresa? No, lo que querían es básicamente marcar ellos bastante la pauta, principalmente en los viajes y principalmente en la estrategia. Yo no tenía ningún problema en ayudarme en la estrategia, pero en la parte de viajes para mí era pues casi antifamilia y antinatura, ¿no? Entonces ahí me asusté mucho. O sea, querían que viajases más. Sí, y abrir más mercados a la vez y a la par. Vale, pues estos querían, esto es lo contrario del banco, estos querían más crecer. El banco quería que crecieses menos y estos querían que crecieses más de lo que tú querías crecer. Por un coste personal. Esto es interesante. Porque usualmente lo que han pasado muchos emprendedores, que vamos, una vez Artacho, que bueno, acaba de salir de Spotafone, contó aquí que
estaba en Nueva York con una úlcera y sangrando en un Starbucks, pues tenía que ir a firmar una ronda con un inversor, ¿no? Pero a ti aquí lo que te pasó es que tú estabas dispuesto a llegar hasta cierto punto de la vida personal, ¿no? ¿Qué edad tenías en ese momento? 37, 38. Bueno, acaba de nacer mi primera hija. Ya. Pero yo ya estaba fuera del país aproximadamente en esas épocas, del 2015 al 18, 19, más de 220 días. O sea, yo a veces me tomaba algún mes donde estaba volando a México 2 o 3 veces. Sí que es verdad que pasaba temporadas largas, he llegado a tener incluso vivienda y domicilio allí, llevarme a mi hija mayor. Okay. Pero el hecho de estar en muchos sitios distintos, yo tampoco, todavía no tenía yo la creencia o validación, que yo creo que ha llegado hace muy poquito, de poder replicar el caso de éxito de México o el mini caso de éxito de Brasil. Y luego había otra condición anodina que es, si no llegas al objetivo, el año que viene te bajamos por completo el CAPEX. Entonces decía, ¿qué pasa si yo me quedo 200 o 300 o 1 millón por debajo? Pues me decía que esto básicamente... O todo o nada. Se corta. Y yo ahí pues me volví a... Okay. Entonces, fui criterio de prudencia, ¿no? Entonces, quieres crecer, pero el banco no te da, el Venture Capital no te convence. Entonces, ¿por dónde buscas financiación? Yo no diría que el banco no me da, sino que no me da lo que yo necesito para crecer. Llega el COVID, a mí me pilla primero en Milán, en Roma, pues cuando estaba pasando centro, ¿no? lo de Milán. Después me fui a Nueva York por trabajo, porque tenemos algunos clientes que nacen en México pero tienen su sede en Nueva York, y llego volando a España y ahí sí que fue un cambio fue un shock. O sea, esto fue, yo llegué aquí creo que fue el 14 o 15 de marzo y creo que esto se cerró el 18, 19. Sí. Yo llevaba un mes fuera, ahí me asusté muchísimo, me fui para casa. Afortunadamente, como digo yo, aquí en España tuvimos pues muchos instrumentos que ayudaron a las compañías. Yo lo único que usé fue los llamados créditos ICO y lo tomé como un año de pasantía. Pero el negocio se te resintió porque mucha gente, o sea, en ese momento se montó todo el mundo en e-commerce. No sé, yo me imagino que Shopify habrá hecho ahí el agosto, en esos meses de COVID, ¿no? Porque es que hasta la frutería de la esquina de pronto estaba haciendo algo en telemático o tratando de montarse un e-commerce. ¿A vosotros eso no os benefició después del shock inicial? Nosotros las 6 primeras semanas de COVID, te diría que nos llegaban 5 o 6 presupuestos todos los días de distintas partes de España, también de México, porque la situación allí era distinta. Pero yo decidí apostar por la decisión que habíamos tomado en 2016-17, que era ir un poco al medio del enterprise. Sí que es verdad que no dejábamos tirar a estos clientes, los recomendábamos con alguna compañía, amiga, pero yo sufrí una cosa entre el 2011 y 2014, que era que yo pues hacía el e-commerce de una marca de moda que facturaba 300 o 400 millones de euros y venía la marca más pequeña a pedirte lo mismo y después se enfadaba porque los resultados de facturación no eran los mismos. Y al final esto es un sector donde según inviertes ganas. O sea, creo que hay muy pocos casos de éxito, cada vez menos, donde de repente montas una página web y esto ya funciona, ¿no? Entonces yo decidí seguir con los clientes que teníamos, que también nos pidieron un esfuerzo a nivel económico, y seguir buscando esos clientes mid enterprise y dejar un poco de lado, sin descuidarlos, porque yo me quiero llevar bien con todo el mundo, pero sí que desviándolos a otros entornos. Okay. Y al cabo de un año, pues entraron 2 o 3 de los clientes más grandes que a día de hoy tiene la compañía en la parte de e-com, precisamente por esa distinción, ¿no? Ok, perfecto. Pero de nuevo, entonces, para expandir, ¿cómo te expandes? ¿Cómo te financias? En aquel momento yo tomo 3 decisiones que creo que son contra natura. Primero, quiero crecer en otros mercados. Segundo, aparte de crecer en otros mercados, quiero reducir deuda, porque llega un momento donde me dice algún amigo, oye, estás financiando un montón de dinero avalando. Sí. A nivel personal, oye, si te pasa cualquier cosa, ya no eres un niño, viajas mucho, tu familia. Y por otro lado quiero seguir creciendo. O sea, hay nuevos mercados donde no sé si voy a crecer o no, seguir creciendo la parte orgánica, tanto en España como en México, y por otro lado quitar deuda. Y una cuarta, que es la que rompe un poco la baraja,
que es quiero generar un producto propio. Siempre ha sido una obsesión para mí y había llegado el momento y yo creo que ahí sí que ahora hemos de nuevo vuelto a tener un tema de suerte, porque creo que ha sido el momento exacto para poder hacerlo, sobre todo por todos los temas que hay ahora que se hablan del tema de inteligencia artificial, que seguro tocaremos en algún momento, y decidimos pues buscar generar todo eso sin la capacidad económica que teníamos de antes, porque ya éramos una empresa más grande y ya no teníamos ese soporte del 1 a 1, ¿no? No teníamos ese euro que compensaba el euro de facturación y fueron 2 o 3 años muy, muy difíciles. Piensa, venía ahora a la mañana, porque estamos ahora pues con cosas de bolsas y mercados, del tema de cuentas y demás, que desde el 2024 hasta hoy, que ya hemos dado la cifra de facturación, hemos crecido un 67%. Aparte generando producto, aparte abriendo nuevos mercados, ha sido años muy, muy, muy complicados y donde hemos salido adelante, lógicamente por trabajo y esfuerzo, pero también por un atisbo de suerte de estar ahí y de tener unos clientes que a día de hoy yo creo que son envidiables, ¿no? Ok, pero ahora vamos a entrar en lo de producto. Pero entiendo, porque está diciendo que saliste a bolsa, saliste a cotizar. Explícanos eso de en qué mercado saliste a cotizar. Primero salimos en BME Skylab y al cabo de 6 meses pasamos a BME Growth. Que es donde ¿Y esto que son mercados para empresas medianas pequeñas? Medianas, pequeñas medianas, que de alguna manera pues quieren hacerse grandes y que te facilitan 2 cosas. Para mí una más importante que la otra, que es por un lado el tema de visibilidad y por otro lado el tema de financiación, ¿no? Explícanos eso bien, porque yo me imagino para una empresa, o sea, salir a bolsa es compliance. O sea, ya lo que tú dices, qué puedes decir, qué no puedes decir. O sea, después te piden que hagas un plan de SGI, no sé qué, que no sirve para nada, pero tienes que hacerlo. Y entonces tienes que reportar cada quarter. Y entonces, ¿qué beneficios te da realmente a ti estar cotizado? Te cuento. Nosotros tenemos algunos clientes que están en los principales índices del mundo, afortunadamente alguno también en el IBEX 35, y surgen 2 problemáticas. Uno, que no te conocen, y 2, que cuando te conocen, el presupuesto, el budget que te dan es pequeño. Y ya, bueno, yo soy bastante preguntón y pregunté tanto aquí como fuera de las fronteras europeas y me dicen, el problema que tenemos con vosotros es que cuando emites una factura, voy a poner un ejemplo, de €1, todos los unos de mes salen un montón de warnings y un montón de temas de compliance. Porque es una empresa privada pequeña de la cual no hay Yo decía, pero ¿qué pasa aquí? Y me dicen, bueno, pasa por esto. Y oye, ¿cómo se puede solucionar? Entonces me dicen, que ya lo estábamos viendo, me dicen, oye, yo creo que esto siendo una empresa cotizada funciona. Te pongo un ejemplo hace muy poco, con una compañía muy grande en Holanda. Estaba en la mesa pues de legal, porque bueno, estábamos metiendo nuestro producto y conlleva mucho tema de datos y hay un tema, lógicamente, de GPRD. Y en el momento que yo digo, estamos cotizando en la Bolsa de Madrid, el de legal, dice, yo no tengo nada más que hablar. Entonces, para mí es un validador tremendo, porque la verdad, y todavía es algo que yo creo que mucha gente no se cree, siempre digo lo mismo, ¿no? Que la marca España y el pasaporte español es súper válido cuando estás fuera y a nosotros pues nos ha venido pues yo creo que a dar el siguiente salto que queremos dar a nivel de compañía y lógicamente también la parte de financiación, ¿no? ¿Qué porcentaje sacas al mercado de la empresa? El 100%. Lo que pasa es que a día de hoy hay un 90% pues que no está a la venta. Y que ¿Eso qué significa? Explícanos eso mejor. ¿Qué significa que sacas el 100% pero no está a la venta? Es una pregunta que me hacen mucho. Sí. Nosotros hemos sacado el 100% de la compañía, se ha hecho una OPV, ha entrado accionistas nuevos, minoritarios y algún capital riesgo de growth significativo, pero ese capital riesgo junto con los socios hemos estado principalmente nosotros, hemos estado durante un año con un lock-up, en el cual no podíamos vender ninguna acción para dar credibilidad al mercado, y es algo que principalmente yo hablo por mí, pues quiero mantener a lo largo del tiempo porque no tengo ninguna... O sea que el 10% fluctúa y el 90% está en acciones de bien sea entidades o personas privadas, pero que podrían llevarlas a fluctuar, las podrían vender en el mercado. Sí. Se hace, casi todos los días se hacen transacciones y es algo que poco a poco tenemos que ir increciendo. Eso le da liquidez a los inversores. Así es.
Y uno de los temas que se habla a veces de estos mercados, como el BME, etcétera, es que tienen poca liquidez. ¿Hay liquidez en vuestras acciones o no mucha? Con un 10% es difícil. Vale. Con 1 año y 2 meses y 6 días complicado. Hemos tenido días de mucha liquidez y es algo que tenemos que ir poco a poco trabajando, subir de ese 10% de free float, pero reitero aquí delante de tu audiencia pues que mi idea es que no salga de mí, porque al final yo soy el primer ejecutivo de la compañía, claro. Soy el presidente ejecutivo y de alguna manera creo que da un mensaje inequívoco y yo de momento pues afortunadamente no necesito vender acciones para subsistir, pero sí que es algo que tenemos en mente y que queremos mejorar. O sea, nosotros hemos venido aquí para hacer un recorrido y no para ser oportunistas, ni mucho menos. ¿Tú has hecho secundario? No. No has hecho nada de secundario, ok. O sea, que tú realmente hasta ahora de lo que has sacado económicamente de la empresa es tu sueldo y si alguna vez has repartido dividendo. Ok. ¿Te genera eso intranquilidad en este momento que me comentaste que eres padre y ya estás por encima de los 40? ¿Tú ves tu rendimiento económico y estás contento y te estás apostando al futuro? ¿O te genera ansiedad no haber hecho...? Esto es un tema interesante, ¿no? Porque esta temporada, uno de los primeros episodios, estaba el de Sid Takaka y él defendió cómo en algún momento él hizo secundario porque llevaba 12 años con la empresa y empezaba a tener hijos y no tenía ni un piso, ¿no? Entonces, ¿tú ese tema cómo lo ves? Bueno, lógicamente me preocupa. Quizás más por los niños y por mi mujer que por mí. Pero no me arrepiento de la decisión de no haber trabajado en una empresa privada. Y también creo que a día de hoy, todavía, quizás no ya en la labor de los 30 a los 45, si en algún momento la compañía pues no prescinde de mí o no soy suficiente, creo que tendría sitios a donde ir y a donde aportar valor. Pero la pregunta es más si no piensas que tendrías que haber hecho algo de secundario. O sea, vender parte de tus acciones para tener una entrada de capital que te dé cierta tranquilidad. Yo creo que no. Yo creo que un poco con mi trabajo de estos 23 años casi, 23 años, lo que he conseguido ha sido una base de ahorro, he hecho también mis inversiones y eso me permite de alguna manera pues estar tranquilo. No tengo el famoso, ¿cómo le llaman? Estabilidad financiera hasta el final de mis días, pero creo que a día de hoy pues todavía tengo la salud para poder hacer que Redegal sea el motor económico de la principal de la familia, ¿no? Ok. Comentaste que quieres hacer productos. Esto es un poco un clásico, ¿no? Empresa de servicios. ¿Sabes? El servicio tiene un problema que vendes proyectos, tienes que contratar gente, vendes proyectos, tienes que contratar gente. Yo creo que sí escala, ¿no? Pero bueno, todos los emprendedores digitales de producto dirían que no escala. Entonces, ¿tú por qué quieres hacer producto? Nosotros tenemos mucho know-how de estos últimos 16, 17 años y creo que muchas veces ese know-how no se traspasa adecuadamente a los clientes y decidimos meterlo primero en un producto y luego con otro cliente muy grande surge el segundo producto y en un momento determinado, en el año 2015, cuando inauguramos la sede principal, un antiguo profesor de la universidad me dice: ¿tú viste los que están ahí encima? O sea, tienes que pagar en aquel momento, creo que eran 80, 90 nóminas. Y yo me fui o sea, del día más, uno de los días más contentos de la compañía, me fui pensativo para casa y dices, 80, 90 nóminas, ¿no? Y si lo piensas un poco en el tiempo, dices, si ahora somos una empresa que el año pasado hemos vendido 17 millones de euros, que la idea es que sigamos, si todo va bien, creciendo un poco como los últimos años. Si solo me acumulo personas, puede llegar un momento donde pueda tener un problema de escala de crecimiento de márgenes y segundo, yo creo que no es algo diferencial, ¿no? Entonces, como teníamos mucho know-how, como nuestros clientes, y esto es algo que te puedo verificar, hacen que nos lo creamos mucho, decidimos traspasar ese know-how al producto y creo que es lo que te decía anteriormente, eso nos ha venido con una tapa de suerte porque es un producto que va como anillo al dedo para todo el tema de inteligencia artificial, para todo el tema de estructuras agénticas que se habla ahora y es un producto que nace de la mano de clientes, o sea, que hemos avalado con ellos y que ahora ellos pues pagan por ese producto de manera anual y nos hacen un poco de recomendador para otros lugares. Es decir, es un producto hecho con muchas horas de sudor, muchas horas de disciplina y con mucho know-how de cosas que funcionan y cosas que no. ¿Y qué hace este producto?
Bueno, a ver, Boostic, Binacle, que es el papá de los dos, es un producto que es como un orquestador donde se conectan múltiples fuentes de información y lo que te hace es dar datos verídicos pues, de temas tan controvertidos en el mundo del digital como la atribución. O sea, tiene su propio modelo de atribución. La atribución significa de dónde vienen tus ingresos, de qué inversión en marketing vienen, ¿no? Sí, o sea, somos capaces de darle a un anunciante exactamente de dónde ha venido el euro, el peso o el dólar. Eso que parece una tontería, pero no es fácil, no es trivial. Luego es un producto que hace un análisis RFM cualitativo y cuantitativo. Y como te decía, junta múltiples fuentes de datos, tanto físicas como offline, tanto de la tienda pues, que está en Paseo de Gracia como de la tienda que tenemos en línea. Y, tenemos algunos clientes, afortunadamente o desafortunadamente, que tienen catálogos infinitos, que viene a decir un catálogo muy grande, que veíamos que había cierta discrepancia entre los datos y la realidad. Sí. Entonces, se nos ocurrió crear un modelo matemático, que se llama Boostic, que lo que hace es que se pone entre el medio de la web, el medio de lo que está pasando en el entorno y el usuario, y de alguna manera es capaz de en tiempo real, primero con unas métricas de días, ¿no? Decirte qué productos están funcionando bien y cuáles no. ¿Qué pasaba y pasa en el mundo de la agencia de marketing digital? Que tú muchas veces la información que das al cliente es en pasado. Y cuando tú tienes un Black Friday, un Buen Fin, una campaña, un Día de la Madre, un Día del Padre, el pasado ya no tiene retorno, ¿no? Boostic en tiempo real es capaz de ejecutar un montón de instrucciones matemáticas y decirte, oye, vamos a cambiar esto y lo vamos a gestionar así. ¿Por qué te decía que ahora mismo la inteligencia artificial nos vale de mucho? Porque esto antes de alguna manera era semiautomático y ahora ya va con piloto. O sea, si él detecta que hay productos que tienen una mejor plusvalía o un mejor rendimiento, directamente los cambia en Google, los cambia en Meta, los cambia en TikTok y en todas las herramientas con las que estamos conectadas. Y esto de alguna manera creemos que es el futuro y presente de la compañía. Primero, porque viaja perfectamente, es decir, es universal, no es como otros software y otros RPs que tienes que conectar y depende de la legislación. Aquí el modelo de catálogo siempre es el mismo, el modelo del checkout es el mismo y las atribuciones son iguales en todo el mundo. Y de alguna manera estos productos, yo creo que un poco por la deformación de ingeniería, lo que permiten es que el cliente también pueda desarrollar poquito a poquito módulos dentro de ellos y hacerse cada vez más dependiente de la porque yo creo que aquí el lío no está en el producto, aquí el lío está en tu empresa. Pero tú tienes una empresa que factura 17 millones, entiendo que principalmente en servicios, y ahora tienes un producto. Y realmente para que esto sea un software as a service potente y que facture cientos de millones, en algún momento vas a tener que pagar el servicio. O sea, no puedes seguir con una compañía, a lo mejor sí puedes, pero parecería complejo seguir con una compañía dual que por un lado hace asesoría, consultoría, desarrollo de e-commerce, front y back y marketing digital para clientes, que son proyectos. Un proyecto, una, dos, tres personas, versus una compañía de un software as a service, ¿no? O sea, son modelos totalmente distintos. Entonces, ¿esto cómo se va a casar? ¿Vas a pagar el servicio o el servicio te va a financiar el producto? Bueno, pues yo te diría que hace un año una situación complicada e incluso en compañía, tanto con consejeros como con comité de dirección, pero los últimos 50, 60 días con lo que ha pasado en el mundo de los LLMs, hemos podido hacer el giro rápido ya a finales de año, ahora lo estamos de alguna manera incrementando. Entonces yo creo que este producto y este software se va a convertir en un servicio más de la firma, pero va a ser un servicio hecho. O sea, va a ser como si fuera nuestro Shopify, que ya más o menos preinstalado funciona y que de alguna manera los equipos de alguna manera pueden trabajar con él e incrementar su productividad. Okay. O sea, que tú ves más este producto algo que tus equipos van a vender en el contexto de las relaciones que tienen con clientes y no un producto que va a estar ahí para que Accenture, Indra, NTT lo ofrezcan a sus clientes como una solución de software que ellos mismos instalan. También, alguno de los que has nombrado ya lo está haciendo, pero igual vamos a cambiar el giro a ellos, a decir, esto es un servicio más de tu compañía, en el cual tú mañana te vas a ir a hablar con el banco X, porque este producto pues también está en algún banco, tanto del IBEX 35 como bancos de no IBEX 35, y de alguna manera te va a dar algo que ya viene predeterminado y que tú sobre él pues vas a poder añadir tus servicios y te va a poder dar una data que antes no tenías.
Vale, pero esto lo haces así por todo esto de que hablan del software apocalipsis, o sea, es un tema de óptica, porque al final yo entiendo lo que me estás diciendo, pero me sigue pareciendo un producto, ¿no? Un producto software que vas, instalas y te pagará por uso o por lo que sea el cliente, ¿no? Sí, lo que pasa es que ahora, cuando tú al producto, que nosotros antes usábamos Machine Learning, que era con base algorítmica, pues obteníamos una serie de datos. Cuando tú metes un agente y le das cierta autonomía, el paradigma cambia por completo. Al final no es un visualizador de datos, sino que es el dato, es el producto, y el servicio es lo que tú vas asociando a ese dato. No sé si me estoy explicando. Más o menos. Pero bueno. Yo creo que ya nos vamos a poner muy técnico, así que lo dejamos aquí y observaremos. Tu expectativa es que en algún momento esto sea más negocio que lo de servicios, o eso no lo tienes. Yo creo Exploratorio. Que es expectativa y creo que se va a convertir en realidad. Piensa datos que ya hemos dado, ha crecido el doble de un año a otro. Y la sensación que tenemos interna es la misma. Y luego lo que te decía, ¿no? Cuando nos vamos el año pasado hemos iniciado, no estaba previsto, Holanda, Bélgica e Italia, y lo hemos iniciado con el producto. Y lo estamos haciendo con partners, salvo en cliente grande, donde sí que es verdad que vamos nosotros directamente, pero bueno, si no, intentamos no inventar la pólvora y seguir un poco el camino que han seguido las grandes, ¿no? Buscar un partner nacional o varios que ya tienen los clientes y que haga esa distribución y que tenga un rendimiento óptimo para los dos. Pero yo creo que el mundo servicios va a cambiar bastante. Es verdad que yo creo que no va a ser un tema de vamos a quitar personas para cambiar a otras, sino que vas a poder ir de una manera mucho más rápida y mucho más eficiente, ¿no? Ok. Oye, unas preguntillas finales antes de dejarte ir. ¿Toda esta compañía sigues viviendo en Orense? ¿Y la sede de la compañía está en Orense? Yo vivo en Orense el fin de semana. Ah, ok. Y la sede sí que sigue estando allí. Es verdad que también tenemos oficinas en Coruña, en Madrid y en Barcelona, en España y en otros sitios del mundo, pero la idea e intención mía es que siga viviendo en Orense, pero bueno, la realidad es que, por ejemplo, me acabo de dar cuenta, hace poco pedí un listado, pues ya la oficina de Madrid tiene escritas más de 40 personas, tengo gente en Andalucía, tengo gente prácticamente en todas las comunidades autónomas, y ya gente, a pesar de que somos una empresa pequeña, de 12 o 13 nacionalidades ya, ¿no? Okay. O sea, pero bueno, siempre que pueda seguir en Orense yo lo voy a Vale, pero esto es una decisión tuya de calidad de vida y de que quieres estar ahí. Sí, bueno, la teoría que te decía al principio es que bueno, yo en cualquier mapa del mundo, si yo lo doblo y pongo una chincheta, el centro siempre es Orense. Okay. Y creo que a nivel de transporte, pues yo lo que te decía, he estado años, 200 o 300 días fuera, y he podido moverme perfectamente a Oporto o a Madrid pues para ir a cualquier parte del mundo y no me pesa ni me da mayor negatividad ni repercusión. Oye, y tú no has trabajado, o sea, realmente en más nada salvo que en tu empresa. Entonces, ¿cómo haces para ser un solo founder y CEO de toda la vida en su empresa? ¿Cómo afrontas las decisiones? ¿Cómo afrontas cuando tienes un problema? Pues tu experiencia es esta, ¿no? Que es muy rica, pero es de un solo sitio. ¿Cómo haces para que la responsabilidad y el rol no te supere? Es difícil, sobre todo al principio. Rodearme de gente buena, y lo que ha sido importante, no solo en compañía, sino conocer a otros empresarios, estar en redes pues, de networking importantes, tanto en Galicia como en Madrid, como en México. Formarme mucho. Yo te diría tanto el EMBA como el PAD en el IS, como otras formaciones que suelo tomar del MIT o de Harvard, yo creo que me son imprescindibles. Y el hecho sobre todo de estar siempre observando y escuchar, ¿no? Escuchar mucho al cliente. Yo en los clientes aprendo muchísimo. Y te diría que algunos que ya no son clientes siguen siendo amigos y que me piden incluso consejo y se lo doy, porque creo que juntos aprendemos mucho. Sí que hay dos cosas en la vida de las que me arrepiento y que me gustaría que mis hijos hicieran. Una es irme de Erasmus. Creo que es importante y creo que te decía antes, ¿no? Para mí, cuando me vi en México, que es un aterrizaje desde que ves la ciudad hasta que aterrizas de casi 25 o 30 minutos, con 31 años hicieras un cliente de tamaño global, es algo que
te saca de contexto. O sea, para mí es algo formativo y súper enriquecedor. Y yo creo que viajar es importante y quiero que mis hijos lo hagan. Y la segunda cosa es haber trabajado quizás 2 o 3 años antes, que tuve la oportunidad, ¿no? O en una gran compañía tecnológica o en lo que más me gusta a mí, que es la consultoría. Yo creo que es algo que si mañana mis hijos quisieran trabajar en Redegal, y hay sitio, porque la compañía ya no es solo mía, sí que pediría que hicieran un poco ese track record, ¿no? Que hayas viajado, como si a los 17, 18, 19 años dejas 2 años de estudiar, vete a conocer el mundo, inscríbete en una universidad donde quieras. Y luego yo creo que el hecho de, por lo menos para mí, ¿no? De trabajar en consultoría con el cliente en el día a día, que es donde verdaderamente aprendes y te bregas, yo creo que son 2 cosas que me quedaron un poco ahí en el tintero. Lógicamente la balanza gana más lo logrado, con mucho sudor y mucho esfuerzo, pero creo que la otra parte es algo que me había quedado siempre ahí un poco renqueante, ¿no? Muy bien, pues ya está la recomendación para tus hijos. Después harán lo que les dé la gana. Así es. Y solo te pedirán ayuda si quieren ir por tu camino, ¿no? Esto lo he comentado algunas veces, ¿no? Que reconectas mucho con tus hijos cuando entran en la edad profesional, si eligen un camino en el cual tú puedes ayudarlos y puedes aportarles valor. Así que bueno. Oye, Jorge, muchísimas gracias por venir al podcast. Gracias a vosotros. Un placer. Sí tengo que comentar que tú eres el primer invitado del podcast que hemos aceptado con Cold Call, porque hicimos un post de, bueno, vamos a aceptar algunas Cold Calls, porque usualmente casi todos los invitados son recomendados por invitados anteriores, y tú escribiste, indagamos más y decidimos entrevistarte, ¿no? Pues muchísimas gracias, porque bueno, es un podcast que escucho todos los sábados en una hora que para mí es muy importante, que es mi hora de salir a hacer running, que es un poco donde despejo y donde también me surgen las ideas, y es que es el podcast del sábado. O sea, es algo que es verídico y que está verificado en mi móvil y que te puedo garantizar. Así que muchas gracias y el placer es mío. Gracias por venir. Oye, si nosotros encontramos dentro de 10 años, que ya tendrás más o menos mi edad o un poquito más de lo que tengo yo ahora, y sigue esta historia de Redegal, ¿no? ¿Qué tendría que haber sucedido para que tú me digas, yo sé, desde que hablamos, ahora me considero que he tenido éxito? Yo creo que quizás que yo no sea a lo mejor el primer espada, eso para mí sería un éxito. Y segundo, que siga haciéndome feliz todos los días ir a trabajar. Pero como te decía anteriormente, cuando tu hobby y tu trabajo es muy parecido, eso está hecho. Salvo que, bueno, las adversidades personales te lo impidan, o las adversidades profesionales. Y te diría que siga siendo una empresa escalable, una empresa que está a la última a pesar de estar en una ciudad pequeña, y sobre todo haberla hecho grande fuera de las fronteras nacionales, ¿no? Porque sí que es verdad que no somos los más conocidos, pero sí que en casi todas las comunidades autónomas tenemos clientes o colaboradores que trabajan con nosotros. Pero sobre todo para mí lo que me hace ilusión pues es lo que te decía anteriormente, ¿no? Que un cliente de Holanda, un cliente de Italia, un cliente de UK contrate tu producto /servicio /tecnología y que dentro de 10 años eso esté súper escalable y que si yo puedo seguir aportando a la compañía, aporte, pero quizás desde un prisma mucho más consultivo o de networking, ¿no? Creo que es donde me vería feliz y sobre todo pues no quise decir antes que quiero que mis hijos trabajen aquí, pero sí que creo que deben no cometer 2 errores. Uno es el no viajar hasta los 19, 20 porque tienes una novia y te vas fuera, que es lo que me pasó a mí. Y el segundo, tener experiencias laborales y complicadas. Yo creo que eso es importante y que de alguna manera te genera el profesional que luego llevas dentro, ¿no? Entonces a mí me gustaría pues ser feliz, tener salud y sobre todo ver un Redegal mucho más grande y mucho más enriquecedor a nivel internacional.